Hoy en día, muchas iglesias le temen más al mundo que a Dios. Hoy quiero comenzar diciendo algo que no es popular, pero es necesario. No es que el mundo se haya vuelto más oscuro, es que la iglesia se ha vuelto más temerosa. Temerosa de incomodar, temerosa de perder gente, temerosa de decir verdades que no se aplauden y temerosa de parecer anticuada, radical o intolerante. Y ese temor se nota especialmente en fechas como estas. Porque cuando llega diciembre, muchas iglesias entran en modo celebración. Algunas no entran en modo celebración, pero apagan el mensaje. Y otras entran en modo celebración y apagan el mensaje. Y otras entran en celebración y encienden el mensaje. Se llenan de luces, actividades, canciones, eventos, escenografías, pero evitan confrontar el corazón. Y otras la confrontan y otras no lo confrontan. No porque Cristo no sea importante, sino porque la verdad cuesta. Y aquí está la frase que sostiene este mensaje de hoy. Cuando la iglesia le teme al mundo, el mundo deja de temer a Dios. Y la Navidad que hoy conocemos es cómoda, es estética, predecible, pero la Navidad bíblica fue todo lo contrario. Jesús no nació en un templo, no nació en un palacio, no nació en un lugar seguro, nació en un establo. Eso no es un detalle poético, es una declaración espiritual. Porque en Lucas 2 dice: y dio a la luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar. No porque la gente fuera mala, sino porque el sistema estaba ocupado. Ocupado con censos, ocupado con estructuras, ocupado con control, ocupado con lo establecido. Y aquí hay una lección que no podemos ignorar. El sistema siempre tiene espacio para la tradición, pero no siempre tiene espacio para la verdad viva. Jesús no fue rechazado por pecadores, fue ignorado por sistemas. La Navidad no fue un evento bonito, fue un escándalo. Un Dios eterno haciéndose frágil, un rey naciendo pobre, un salvador llegando sin permiso del poder religioso. Eso no fue lo planeado para agradar a Dios y a nadie. Fue diseñado para confrontar todo, y por eso Herodes se alarmó, y por eso el sistema se inquietó, y por eso la religión no supo qué hacer con él. Pero para darse cuenta que desde su nacimiento Jesús fue incómodo, no porque fuera agresivo, sino porque no encajaba. Y hoy, siglos después, seguimos intentando lo mismo. Queremos una Navidad que encaje, pero no un Cristo que confronte. Y fíjense, no es pecado celebrar Navidad. Deberíamos aclarar esto. Aquí es donde necesitamos madurez espiritual. Porque hay un error peligroso en ambos extremos. Por un lado, el legalismo religioso que dice celebrar Navidad es pecado. Por otro lado, la mundanalidad cómoda que dice de igual como se celebre, lo importante es pasarla bien. Y desde mi punto de vista, y desde las palabras que salen de mi boca, que son palabras que Dios coloca, el Espíritu Santo coloca en mi boca,
Porque no son palabras del mundo, no son palabras terrenales. Mis palabras son espirituales, porque a Él le alabo, a Él le honro y a Él me postro a sus pies. La Biblia no nos llama a vivir aislados del mundo, ni tampoco a vivir absorbidos por Él. Jesús fue claro en su oración: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso significa algo profundo. Vives en el mundo, pero no te gobierna el mundo. Celebra Navidad. Final no es pecado. Compartir no es pecado. Reunirte con tu familia no es pecado. Dar regalo no es pecado. El pecado no está en la fecha, está en el corazón. Y Pablo más que nadie entendió este equilibrio. Él no vivía desde la provisión, vivía desde el discernimiento. Porque la misma palabra dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Y eso no es un libertinaje, eso es madurez. Pablo no dijo todo es pecado, tampoco dijo todo da igual. Dijo disciernen. La pregunta no es ¿puedo celebrar Navidad? La pregunta correcta es ¿quién gobierna mi corazón mientras la celebro? El problema no es la celebración, es el desplazamiento. Aquí está el verdadero conflicto de todo el mundo. Y es que el problema no es que haya árboles, luces o cenas. El problema es que cuando Cristo desaparece del centro, cuando Jesús se vuelve un adorno, una excusa, un recuerdo anual y un símbolo cultural, pero no una autoridad viva. Y la religiosidad se conforma con símbolos y el reino exige transformación. Y Jesús fue acusado de algo muy específico. Este recibe a pecadores y come con ellos. No lo acusaron de aislarse, lo acusaron de estar presente. Jesús estuvo en bodas, Jesús estuvo en mesas, Jesús estuvo en celebraciones, pero nunca perdió identidad, nunca negoció verdad y nunca diluyó el mensaje. Jesús estuvo en la mesa, pero la mesa nunca lo definió. Y ese es el equilibrio que hoy muchos han perdido, porque hay muchos en las iglesias tienen miedo de decir la verdad completa. Miedo de hablar de pecado, miedo de hablar de arrepentimiento, miedo de hablar de santidad y miedo de confrontar estilos de vida, porque creen que si lo hacen la gente se irá de la iglesia. Pero la Biblia nunca nos llamó a retener multitudes, nos llamó a formar discípulos. Y un discípulo no se forma con mensajes cómodos, sino con verdad que transforma su vida. Y Navidad no es un problema, Navidad es una oportunidad. Una oportunidad para hablar de Cristo sin gritar, vivir diferente sin condenar, mostrar amor sin diluir verdad. La iglesia no debe huir de la Navidad, pero tampoco debe idolatrarla, debe redimirla. Y la pregunta no es si celebras Navidad, la pregunta es ¿a quién estás celebrando realmente tú en Navidad? Porque puedes tener a Jesús en el calendario y no tenerlo en la vida. Y eso no es libertad, eso es religión. Y sabes algo, el conflicto no es afuera, es adentro. Si eres honesto contigo mismo, te darás cuenta de algo. Tu mayor lucha no ha sido con el mundo, ha sido con la confusión espiritual. Confusión entre lo que es libertad y lo que es permisividad. Confusión entre gracia y excusa. Confusión en estar en el mundo y parecer al mundo. Porque díganme ustedes,
Estamos en el mundo, pero debes parecerte al mundo. Y esa confusión no nace de la maldad, nace de una enseñanza incompleta. Porque cuando no se predica el reino con claridad, la fe se vuelve una mezcla peligrosa. Un poco de verdad, un poco de cultura y un poco de tradición y un poco de conveniencia. Tal vez vienes desde un ambiente donde todo era pecado, donde todo estaba prohibido, donde Dios parecía más un vigilante que un padre. Ahí aprendiste a comportarte, pero no a transformarte. No es lo mismo aprender a comportarse que aprender a transformarse. Porque la religiosidad te enseñó reglas, pero no te dio vida. Te enseñó a aparentar santidad, pero no a caminar en verdad. Y si eres honesto, sabes que eso no produjo libertad, produjo culpa, doble vida y silencio interior. Porque la religiosidad no cambia el corazón, solo controla el comportamiento. Y cuando la libertad se vuelve una excusa, pero tal vez vienes del otro extremo, tal vez te cansaste del legalismo y decidiste irte al otro lado. Ahora todo es válido, todo es aceptable, fíjate muy bien, pero nada se confronta. Hablas de gracias, pero evitas el arrepentimiento. Hablas de amor, pero esquivas la verdad. Y sin darte cuenta, la libertad se convirtió en una excusa para no rendirte del todo. Eso tampoco es reino, porque el reino no es represión, pero tampoco es desorden. El reino de Dios nunca se mueve en extremos, se mueve en autoridad con amor. Jesús no vino a imponer reglas, vino a establecer gobierno. Y gobierno significa algo profundo. Alguien reina. La pregunta no es si celebras, si comes, si compartes, si participas. La pregunta siempre va a ser una sola: ¿quién gobierna tu corazón mientras lo haces? Porque Jesús fue acusado de algo muy concreto. Comía con pecadores. Eso no fue un insulto menor, fue una acusación bien seria. Porque para la mentalidad religiosa, sentarte con alguien significa identificarte con él. Pero Jesús nunca perdió la identidad en la mesa, nunca diluyó el mensaje y nunca negoció la verdad. Tú puedes estar en la mesa sin dejar que la mesa te gobierne, y eso es el equilibrio del reino. Porque cuando tienes a Dios en tu corazón y caminas bajo la cobertura del Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, de lo visible y lo invisible, no hay nada que te gobierne, porque vas en un equilibrio del reino y mantienes el balance y mantienes a Dios en tu vida y en tu corazón. Jesús fue claro contigo, aunque muchas veces se haya suavizado el mensaje. Tú vives en el mundo, trabajas en el mundo, convives en el mundo, pero no te perteneces al mundo. Eso significa que no todo lo que es normal es correcto, no todo lo que es aceptado edifica, y no todo lo que se celebra conviene. Y no porque seas superior, sino porque fuiste llamado a alguien distinto. Fuiste llamado para hacer algo distinto. Recuerda esa palabra. Eres llamado para ser alguien distinto. Pablo no te habló como a un niño espiritual. Te habló como a alguien responsable. Cuando dijo: todo me es ilícito, pero no todo conviene, te estaba diciendo algo incómodo. No te voy a prohibir todo, te voy a pedir que pienses. Y la madurez espiritual no pregunta hasta dónde puedo llegar sin pecar. La madurez pregunta: ¿esto me acerca o me aleja de Cristo? Y ahí entra la Navidad de nuevo.
Puedes celebrarla, puedes compartir, puedes reunirte, pero no puedes usarla como excusa para apagar tu conciencia. No puedes decir, es solo una fecha, si esa fecha te gobierna. No puedes decir, todo es gracia, si ya no hay convicción. La gracia no te anestesia, la gracia te despierta. Y antes de confrontar al mundo, el reino te confrontará a ti. Y te preguntará, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué buscas realmente? ¿A quién quieres agradar? Pero no te la va a hacer la pregunta para condenarte, sino para alinearte, porque Dios no está interesado en controlar tus celebraciones, está interesado en gobernar tu corazón. Cuando caminas en el reino, no necesitas justificarte, no necesitas atacar a nadie, no necesitas esconderte. Tu vida hablará, tu manera de vivir predica y tu equilibrio confronta. No porque seamos perfectos, sino porque hay que ser coherente. Y el mundo no necesita una iglesia más estricta, tampoco necesita una iglesia más flexible. Necesita una iglesia con identidad, una iglesia que no se esconde, una iglesia que no se diluye, una iglesia que ama sin negociar la verdad. Y esa iglesia empieza contigo, empieza en tu casa, empieza en tu corazón, empieza en tus hijos y en tu familia. Y no estás llamado a huir del mundo, estás llamado a iluminarlo. No estás llamado a parecerte al mundo, estás llamado a mostrar otra manera de vivir. Y eso solo ocurre cuando dejas la religiosidad y abrazas el reino. Navidad no es una fecha que celebras, es una vida que rindes. Y Cristo debe ser el centro. Y si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, fue porque algo dentro de ti sabía que necesitabas claridad. No un ruido religioso, no una consigna cultural, no extremos espirituales. Necesitabas verdad con equilibrio, porque estás cansado de dos cosas: de una fe que solo prohíbe y de una fe que ya no transforma. Y eso es válido. Dios no te llamó a vivir confundido, te llamó a vivir alineado. Y la Navidad no es el problema, el corazón sí. A estas alturas ya no lo entiendes. Navidad no es un pecado, Navidad tampoco es salvación. Navidad es una prueba del corazón, una prueba que revela, que gobierna tus decisiones, que ocupa tu atención, que domina tus afectos. Porque puedes celebrar una fecha y aún así estar lejos de Dios. Y también puedes estar en medio de una celebración con Cristo completamente en el centro de tu corazón y de tu vida. La diferencia no está afuera, está dentro de ti. Y aquí es donde muchos se incomodan. Porque Cristo no vino a ocupar un lugar, vino a gobernar. Porque Cristo no vino a ser un adorno espiritual, un recuerdo anual, un símbolo cultural. Cristo vino a ser Señor. Y Señor no es un título bonito, es una declaración del gobierno del Espíritu Santo, de Dios en tu vida y en tu caminar. Y eso significa que no decides todo tú, significa que alguien más reina. Y eso no te quita libertad, te dará dirección. Porque cuando Cristo gobierna, todo se ordena. Cuando Cristo está en el centro de tu vida, celebra sin culpa, comparte sin exceso, disfruta sin perder conciencia, participa sin diluir identidad. No porque alguien te vigile, sino porque tu corazón está alineado. Y la verdadera santidad no se impone, se refleja. Y cuando alguien vive así, no necesita explicarse, su vida predicará sola. Tu responsabilidad en este tiempo, no puedes controlar cómo el mundo celebra Navidad, pero sí puedes decidir cómo la vives tú. No puedes cambiar la cultura entera, pero puedes cambiar el ambiente donde estás. En tu casa, en tu mesa, en tu familia, en tus conversaciones. Ahí empieza el reino. No con discursos largos, sino con coherencia diaria. No fuiste llamado a condenar, sino a iluminar. Y Jesús nunca te llamó a señalar al mundo,
te llamó a ser luz en el mundo. La luz no grita, no empuja, no humilla. La luz simplemente alumbra, y cuando alumbra, cada cosa queda en evidencia, y eso es más poderoso que mil discusiones. Y aquí está la advertencia final, y es muy seria. No conviertas tu fe en algo estacional. No vivas con Cristo en diciembre si en el resto del año no estará en tu vida. No permitas que Jesús sea el invitado de la fecha, pero no el Señor de tu vida. Eso no es cristianismo, eso es religión. Y la religión nunca transforma, solo tranquiliza la conciencia por un rato. Y después de todo lo que has escuchado, la pregunta ya no es doctrina. Esta pregunta no va a ser algo doctrinal, no. Es personal. ¿Quién gobierna tu corazón realmente? No quién dices que gobierna, no quién crees que debería. ¿Quién gobierna cuando nadie te ve? Cuando decides, cuando celebras, cuando callas, cuando eliges. Y ahí se revela todo. No te voy a pedir que hagas un gesto. No te voy a pedir que hagas algo. No te voy a empujar a una emoción momentánea. Te voy a pedir algo más serio. Examina tu vida. Alinea tu corazón. Devuélvele a Cristo el lugar que le corresponde. No como tradición, no como símbolo, como Señor. Cuando Cristo está en el centro, la mesa se redime, la celebración se purifica, la familia se alinea y la fecha recupera sentido. Navidad deja de ser ruido y se convierte en un testimonio. No porque predicaste fuerte, sino porque viviste distinto. Y no estás llamado a huir del mundo, estás llamado a vivir diferente dentro de él. No estás llamado a pagar celebraciones, estás llamado a encender conciencia. Y si Cristo vive en ti, no necesitas defender la verdad. La verdad se nota. Navidad no es una fecha que celebras, es una vida que rindes. ¿Sabes algo? Imagínate una noche estás sentado en la mesa. Hay comida, risas, ruido y luces. Todo parece normal. Pero por dentro sabes que algo no está del todo en su lugar. Miras alrededor y te das cuenta de algo sencillo pero profundo. Jesús está en la historia, pero no en la conversación. No porque nadie lo haya rechazado, sino porque nadie lo nombró. Entonces recuerdas algo que una vez leíste. No había lugar para él. No fue por falta de espacio, fue por falta de atención. No fue rechazo directo, fue distracción. Y ahí entiendes algo que no se olvida. Jesús no se ofende cuando celebras, se entristece cuando lo conviertes en un recuerdo y no en una presencia. Así que sin discursos largos, sin imponer nada, sin incomodar a nadie, haces algo pequeño, mencionas su nombre, agradeces, traes a Cristo al centro de la mesa, y en ese instante la Navidad deja de ser una fecha y se convierte en un momento redimido, porque no cambiaste la celebración, cambiaste el corazón. Y la Navidad no es un día que se celebra, es una presencia que se honra. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Feliz Navidad. Que Dios los bendiga a todos y los acompañe siempre. Aleluya. Gloria a Dios.